Hola, hoy vamos a hablar de una de las tareas matemáticas más antiguas y usadas por toda la humanidad. La medición de áreas. Es una actividad tan cotidiana que lo hacemos casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando jugamos al fútbol con amigos, marcamos los límites de la cancha, el tamaño del arco y las dimensiones del área. Vamos. Marcar los límites y medir los lugares que los hombres habitamos, trabajamos o jugamos es algo que se hace desde que los pueblos comenzaron a establecerse en forma sedentaria. Para entender un poquito mejor este tema, les propongo que hagamos un viaje. Un viaje en el tiempo. ¿Preparados? Llegamos al antiguo Egipto, tierra de arena, pirámides, camellos y el famoso río Nilo. El río Nilo atraviesa de sur a norte todo el territorio egipcio. Sus periódicas inundaciones dejaban tras la crecida sedimentos que fertilizaban los terrenos inundados, formando un valle fértil a las orillas del río. Los campesinos egipcios pagaban un tributo anual por el uso de la parcela que cultivaban. Entonces, cuando las aguas del río Nilo se retiraban, el soberano enviaba supervisores a medir el terreno cultivable que le había quedado a cada campesino. Así calculaban la proporción de lo que debían pagar. Para delimitar los terrenos, se recurrió al uso de figuras geométricas simples: círculos, rectángulos, triángulos y cuadrados. A partir de este hecho, la geometría dejó de ser empírica para transformarse en científica. El historiador griego Heródoto ubicó el origen de la geometría en Egipto. Más tarde, ese conocimiento pasó a Grecia. Los egipcios también diseñaron acequias para que el agua de la inundación llegase hasta terrenos alejados. Gracias a esta obra de ingeniería, el desierto se convirtió en un oasis. Como en Mendoza, sus tierras eran áridas y miren ahora. Actualmente, las crecidas del Nilo son reguladas por la represa de Asuán, que contiene el agua y la vierte hacia unos canales de riego. Para evitar los problemas que traen las crecidas de los ríos, se utiliza una línea imaginaria llamada curva de nivel, que une puntos de igual altura sobre el nivel del mar. En un río tenemos una curva de nivel 0, que es la que corresponde a la altura promedio del río
en los últimos 10 años. Luego, trazamos una curva de nivel, por ejemplo, a los 2 metros, que indica cuál será el borde del río si el nivel del agua aumentara 2 metros. La geometría surge a partir de una necesidad práctica, la medición de áreas, que a su vez implica medir longitudes y ángulos. Fueron las necesidades sociales las que llevaron a desarrollar métodos para conocer la forma y la extensión de los terrenos. Algunos métodos continúan hoy vigentes. Por ejemplo, para calcular la superficie de una zona irregular, lo primero que debemos hacer es dividirla en partes. Para ello, usamos formas simples, como triángulos y rectángulos. Es una especie de rompecabezas, pero con piezas mucho más fáciles. Medir es siempre comparar a cuántas unidades equivale lo que estamos midiendo. Por lo tanto, medir una superficie es encontrar cuántas veces equivale esa superficie respecto de la superficie que tomamos como unidad. Por ejemplo, para medir la superficie de una pared, podemos tomar un afiche como unidad de medida. Por lo tanto, los afiches que necesitamos para cubrirla representan la superficie total de la pared. Con el correr de los años, la evolución del conocimiento fue mejorando los sistemas de medición y volviéndolos más precisos. El grado de precisión con que se realizan las mediciones es determinante en el desarrollo científico. Ahora escuchemos a una autoridad sobre el tema. Bueno, la agrimensura es una profesión universitaria que abarca un campo del saber que permite al profesional de la agrimensura delimitar espacios y compararlos con los derechos que hay sobre esos espacios, que es lo que normalmente llamamos mensura. Bueno, la agrimensura en sí tiene su origen bastante remoto. Se cuenta que en el antiguo Egipto, más o menos alrededor de 1400 años antes de Cristo, Heródoto es el que había ordenado a unos, serían el antecesor del agrimensor, que se los llamaba tiradores de cuerda, a demarcar las heredades que los agricultores utilizaban para hacer sus cultivos. Eso eran en las márgenes del Nilo. ¿Y por qué esto? Porque en las crecientes del Nilo se llevaban las marcas. El Nilo, cuando avanzaba, se llevaban las marcas, no quedaban delimitados los predios. Cuando volvía a sus cauces,
había que volver a marcar. Y ahí estaban los tiradores de cuerda. Esos, digamos, que serían los orígenes de nuestra profesión, una de las más antiguas. Hasta no hace mucho tiempo atrás, cuando yo digo no hace mucho tiempo atrás, podemos hablar de 20, 30 años atrás, las mediciones se hacían con teodolitos, que se medían. El teodolito es un instrumento óptico con un transportador para llevarlo al lenguaje cotidiano que conocemos, el mismo transportador que vimos en nuestra escuela primaria, nada más que es un limbo graduado en bronce, y allí el teodolito nos permite tomar direcciones angulares, tanto ángulos horizontales como ángulos verticales. Y la medición de distancias se efectuaba con una cinta métrica. Una cinta métrica que es un fleje de acero en donde están marcadas, vienen marcas cada 20 centímetros, y era el equivalente a lo que hacían en el antiguo Egipto los tiradores de cuerda. Acá éramos tiradores de cinta. Ahora la tecnología avanzó y hay un instrumento que nos permite en él mismo realizar las dos operaciones, que es lo que nosotros conocemos como la estación total. La estación total, que es esta que está acá, es un instrumento topográfico que nos permite obtener la dirección angular y la distancia. Y además tiene unos programitas adentro incorporados que ya nos permite, además, recorrido un polígono, nos permite calcular su área directamente. Pensemos en la forma de algo que ustedes conocen bien, el patio de su escuela. Y para que quede bien lindo, queremos cubrirlo con baldosas. Pasemos a la acción matemática. Tenemos un patio rectangular que debemos cubrir con baldosas. Cada una es un cuadrado de 15 centímetros. Las ubicamos y contamos la cantidad de baldosas por fila, son 10. Y la cantidad de filas son 5. Multiplicamos esos valores y el resultado es que la superficie del rectángulo es igual a 50 baldosas. Se puede calcular el área de un rectángulo cubriendo su superficie con cuadrados de una medida conveniente. En muchos casos, una unidad conveniente es un cuadrado cuyo lado mide 1 centímetro. En ese caso, la unidad de superficie es de 1 centímetro cuadrado. Si se cubre con cuadrados de 1 centímetro cuadrado la superficie de un rectángulo, entran 150 cuadrados sobre un lado y 75 sobre el otro, por lo que la cantidad total de cuadraditos que entran en el rectángulo es de 11.250. Y podemos afirmar que la superficie es de 11.250 centímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa con un rectángulo cuyos lados no son longitudes enteras? Tomemos, por ejemplo, un rectángulo de 3 metros por 6 metros y medio. Para cubrirlo, se toman cuadrados de 1 metro de lado. Queda una parte sin cubrir. Es necesario cortar otros cuadrados en 2 partes iguales y con esas mitades cubrir la zona vacía. Al contar el número de metros cuadrados que lo cubre, es fácil ver que el área del rectángulo es de 18 cuadrados enteros más 3 rectángulos de medio metro cuadrado cada uno. Esto es, en total, 3 medios metros cuadrados, o bien 1,5 metros cuadrado. Es decir, que el rectángulo tiene un área de 19,5 metros cuadrados. Entonces, el área del rectángulo es 3 metros por 6 metros y medio, es decir, 19,5 metros. El área de cualquier rectángulo de lados A y B es el producto de la medida de los lados. Entonces, el área de un rectángulo se obtiene multiplicando la longitud de sus lados consecutivos.
a partir de la fórmula del área del rectángulo, se obtienen también las áreas de otras figuras poligonales. Ahora veamos cómo se calcula el área de un triángulo. Podemos transformarlo en un problema parecido al del área del rectángulo, solución que ya conocemos. Es por eso que podemos obtener el área del triángulo transformando esa figura en un rectángulo. Entonces, el área de un triángulo es el producto de la medida de una base por la altura correspondiente dividido por 2. El área del triángulo es igual a media base por altura, o lo que es lo mismo, área triángulo igual base por altura sobre 2. El área del triángulo es igual a base por altura dividido 2. Ahora sí, para calcular el área de los paralelogramos, vamos a aplicar la misma estrategia que usamos con la de los triángulos. Primero los recortamos y luego los reorganizamos formando un rectángulo. Consideremos el paralelogramo ABCD. Desde C y D se trazan perpendiculares sobre la base AB. Es visible que los triángulos ADM y BCN son iguales. En consecuencia, el área del paralelogramo ABCD es la misma que la del rectángulo ABNC. Entonces podemos afirmar que el área de un paralelogramo es también como la del rectángulo, el producto de su base por su altura. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Si el área del triángulo es también la mitad del área del paralelogramo, ¿es posible armar paralelogramos con dos triángulos idénticos? Sí, es posible. Basta probarlo. Ahora lo vamos a hacer un poquito más difícil. Imaginemos que queremos proteger este motor conectado a un bombeador de agua que se encuentra a la intemperie. Con una chapa podemos armar una estructura con forma de prisma rectangular para colocar el motor adentro. Si las dimensiones del motor son de 80 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto, ¿qué superficie de chapa vamos a necesitar? Lo que tenemos que hacer es obtener la superficie de un prisma recto. El prisma tiene 6 caras, pero podemos diferenciar 3 partes para hallar la superficie. Las 2 bases, o sea, el piso y la tapa, y las 4 restantes, cuya superficie es la que se llama superficie lateral. El área total del prisma es la suma de las áreas de las bases, más el área lateral. En pocas palabras, lo que debemos hacer es sumar las áreas de 3 rectángulos. Hay 2 tipos de mediciones. Uno, lo que nosotros utilizamos para la mensura, que es un polígono, es decir, porque de pronto los que vivimos en ciudades hablamos de las parcelas que los llamamos lotes, que son rectángulos. Pero si ampliamos la superficie y nos vamos al campo, en general los límites de los campos no son rectángulos perfectamente establecidos con ángulos rectos. Son polígonos irregulares. Hay lados más largos, lados más cortos, los ángulos no son de 90 grados. Y entonces lo que nosotros realizamos es una poligonal, medición de lados y ángulos. Y por medio de un cálculo matemático podemos obtener la superficie que encierra ese polígono. Estamos de vuelta en las pirámides. Si los antiguos egipcios hubieran querido cubrirlas de cerámicos, hubiera sido necesario primero conocer la superficie de la pirámide. ¿Pero cómo?
Si queremos calcular el área lateral de la pirámide, es necesario calcular el área de cada triángulo y sumarlas. Si se le suma el área de la base, se obtiene el área total. Es decir que el área lateral de la pirámide es igual a la suma de las áreas de las caras triangulares. Pero estas no son las únicas formas de calcular áreas. En el próximo bloque veremos otros ejemplos muy interesantes. No siempre se necesita de una calculadora o de grandes cuentas para calcular áreas. Hay formas intuitivas que surgen de la práctica cotidiana. Por ejemplo, podemos reconocer cuál de estas dos puertas es la más grande solo con pintarla, sin necesidad de hacer un cálculo de área. Una vez finalizado el trabajo, podemos decir que esta puerta es más grande porque al pintarla se necesitó más pintura que en la otra. En ese caso, una unidad de volumen, como el tarro de pintura, ayuda a calcular la superficie de las puertas. Para medir las hectáreas de un campo, no siempre es necesario el uso de una calculadora. Podemos utilizar algo más grande, un tractor. Para dividir el campo, ponemos el tractor arriba de la tierra y trabajamos. 3 horas de trabajo equivale a 1 hectárea de terreno. Así es como dividimos los lotes. De alguna manera, muchas veces uno está en el campo y no tiene una forma tradicional de medir las cosas, pero hay formas no tradicionales, llamémoslo así, que pueden ser, por ejemplo, si uno no tiene una calculadora o un cierto tipo de elementos para poder medir, uno sabe que, por ejemplo, un tractor, cierto tipo de tractor, con cierto tipo de sembradora o disco o alguna herramienta de arrastre, como se llama, puede llegar a hacer una medición de lo que está haciendo, sea sembrando, disqueando, de acuerdo a la cantidad de horas que está trabajando ese tractor. Esto, al contrario que un automóvil o un camión, un tractor, su eficiencia se la mide en horas. Entonces, si uno sabe que en una hora hace 2 hectáreas, uno puede multiplicar eso al final del día y puede tener un aproximado, siempre sabiendo qué tipo de tractor y qué tipo de máquina de arrastre tiene, se puede hacer un cálculo de lo que ha sembrado. En nuestro programa de hoy nos dedicamos al cálculo de áreas. Observamos la importancia de la utilización de las curvas de nivel en zonas inundables. Medimos superficies irregulares de terreno utilizando formas conocidas por todos. Aprendimos que el área de un rectángulo se obtiene multiplicando la longitud de sus lados consecutivos. A partir del rectángulo y por sucesivas transformaciones, establecimos una fórmula para el cálculo del área de los triángulos y otra para la de los paralelogramos. Y finalmente nos ocupamos de calcular el área en cuerpos como los prismas y las pirámides, en las que nuevamente tomamos figuras más que conocidas. Como pudimos ver, la precisión en la medición de superficies, como en otras magnitudes, depende de la necesidad que lo requiere, de la habilidad de quien mide y de los instrumentos de los que se dispone.
es interesante conocer cómo, en algunas ocasiones, los problemas relativos a las áreas se pueden resolver sin acudir a fórmulas. Si miramos a nuestro alrededor, quizá aprendamos nuevos conocimientos de las personas que nos rodean mientras realizan sus actividades de todos los días. Solo hay que estar atentos.